esta serie. ¿Hasta cuándo? Bueno, por eso lo vamos a resumir. Lo vamos a hacer donde nos quedamos exactamente. Nos quedamos en Josué 6:26, pero para resumir también vamos a Josué 6:27, la serie de Josué, tremendo libro. ¿Y qué aprendemos? Así es de que yo les voy a pedir que participe mientras busca Josué. ¿Qué es lo que hemos aprendido de las lecciones que Dios nos ha enseñado? Porque tenemos que haber sacado algo. Yo te voy a hacer la pregunta en esta tarde. ¿Qué hemos aprendido de las lecciones hasta ahora que hemos visto estas enseñanzas, estas lecciones de parte de la palabra de Dios? ¿Qué has aprendido? ¿Alguien puede decir aquí así en voz alta? No tiene que tener ni el micrófono. Liderazgo. ¿Qué más? El significado del número 12. Confianza en Dios. ¿Alguien más? Acá. ¿Qué más hemos aprendido del libro de Josué? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. ¿Qué más? Hay mucho que aprender ahí. A ser fuerte y valiente. ¿Qué más? El significado del número 7, ¿se recuerdan? ¿Qué significa? Y cantidad de lecciones que hemos aprendido en este libro. Una de ellas, hermanos, es a depender, como decía mi esposa, a depender en Dios en todo momento. Eso es lo que vemos, es lo que yo hasta ahora, hasta el punto donde hemos ido, hemos visto que Dios nos enseña vez tras vez en cada capítulo, cada enseñanza, la dependencia en Dios, depender en Dios en todo momento. Y esto nos cuesta a todos, porque todos somos humanos, al menos que sean como los estudiantes que me dicen: oh, pastor, ora porque los marcianos no nos vayan a tomar aquí a la tierra. Le digo: con los marcianos, no le creas a la fake news, le digo, a las noticias que están. Yo sé que a lo mejor sí hay espías y están espiando y han derribado el quinto globo no recuerdo ya en qué país. El último fue en Alaska. Así es de que sí han escuchado de esas noticias, ¿no? Entonces ellos me dicen: ustedes saben cómo son los jóvenes, tremendo. Oren que los marcianos no nos vayan a tomar. Y le digo: ay, Señor, pero tremendo, ¿no? Así es de que vemos, hermanos, que Dios nos enseña vez tras vez a depender de Él, de su poder, no en nuestras fuerzas. Porque la verdad es que si yo les confieso en esta tarde que hay veces que nos frustramos porque los tratamos de hacer en nuestras fuerzas. Y en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, no vamos a lograr nada. Estoy haciendo un resumen hasta donde vamos, no se desesperen. ¿Qué más hemos aprendido? Además de lo que ustedes mencionaron, a ser constantes. ¿Sabe que Dios les pidió que dieran una vuelta por 6 días y el séptimo día dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad en el capítulo 6 de Jericó? Y ellos podían haberse cansado, podían haber dicho: ¿para qué? Y vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ellos cada día se levantaban a la misma hora o dar una vuelta. Y no era fácil dar la vuelta a una ciudad, no es como dar vuelta aquí alrededor de la propiedad y el ejercicio. Se cansa uno. Hay que hacer la preparación. ¿Qué más podíamos ver en esas vueltas que ellos daban? La presencia de Dios estaba entre ellos. Iban los sacerdotes, iban los guerreros, y la presencia de Dios en el arca del pacto iba con ellos. Podemos ver eso, hermanos, que en todo momento Dios está con nosotros, pero hay que ser constantes. Y esta tarde estoy resumiendo lo que hemos visto hasta ahora. Dios quiere que desarrollemos esta constancia. Cualquiera puede comenzar algo, pero no todos terminamos lo que comenzamos. Ahí sea proyecto en casa, por más sencillo que sea, puedes comenzar a hacer algo, el jardín en casa, y llega el verano y te da el calor y dices: ay, no, está muy caliente afuera. Después en el invierno lo continúo. Y así, podemos comenzar muchas cosas, pero no terminamos. Y eso es lo que aprendemos. Así es de que esto es práctico, tenemos que ponerlo en práctica. Dios nos da el tiempo para hacerlo. Muchos comenzamos a leer la Biblia, a meditar en la Biblia en este año 2023, y ya algunos ya no la están leyendo. Solamente comenzamos, pero no la están leyendo. Miren, puedo ver a unas caras de ustedes como diciendo: yo no la estoy leyendo así. Bueno, todavía es el mes de febrero, podemos comenzar a leerla.
Dios nos da la oportunidad para no solamente leerla, meditarla, estudiarla, escudriñarla. Y qué bendición. Así es de que en cada área de nuestra vida podemos tener la constancia. ¿Qué hizo Josué con las indicaciones que Dios les dio? ¿Qué hizo, hermano? Las siguió, obedeció. Que en otras palabras las puso en práctica immediately, como se dice en inglés, inmediatamente. No esperó, inmediatamente las puso en práctica. Y en estas pruebas del día a día que Dios nos permite que pasemos, hay gigantes. Hay gigantes que vienen a nosotros. Tenemos el gigante del temor. Dios lo derrumba cuando nosotros confiamos en Él. Tenemos el gigante de nuestro ego. Él va a caer si nosotros confiamos en nuestro Dios. Si permitimos a Dios que obre en nosotros. Tenemos el gigante del orgullo. Ese va a ser quitado de nosotros si nosotros le permitimos a Dios que obre. Tenemos el gigante de los miedos. Esos miedos pueden ser conquistados si nosotros le permitimos a Dios que obre. Tenemos la duda. Todos tenemos dudas aquí. Todos tenemos preocupaciones. Pero gracias a Dios que nos da la fe. Y esa fe puede crecer mientras nosotros le permitimos a Dios que crezca y lo obedecemos a Él. Así es de que todo esto, la victoria que vemos que Dios les dio, de que derrumbó a Jericó, es una evidencia muy fuerte que nuestro Dios siempre es fiel a sus promesas. Y deberíamos aplicar esto a nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos practicar en nuestras vidas? Bueno, esta es una verdad muy importante, iglesia, muy importante. Puedes ir conmigo a Josué, ahora sí, ya están ahí, Josué 6:27. No voy a pedir, bueno, pónganse de pie, gracias hermano, porque ya extrañaba que se pongan de pie. Y ya extrañaba también que digan los amenes del hermano Jesús. Amén. Y amén. Vamos a leerlo solo el 27 por el tiempo para avanzar, solo el 27. ¿Listos todos? Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Qué bendición es esto, que ver que Dios está con nosotros, hermanos. Dios está con nosotros, y no solo eso, sino dice que su nombre todos conocían de Josué. Todos escuchaban de Josué. ¿Por qué? Porque fue constante, porque le creyó a Dios, porque confió en Dios, que Él peleaba las batallas que Él no podía pelear. Padre, gracias te damos una vez más por tu palabra y por este tiempo que nos permites a estar juntos y abrir tu palabra, pero sobre todo porque tú estás con nosotros. Tu presencia está con nosotros. Aunque no te sintamos, tú estás con nosotros. Aunque nosotros nos hemos apartado, tú no te apartas de nosotros. Gracias te damos, mi Dios, por siempre tu presencia continua en nuestras vidas. Ayúdame en esta tarde a presentar tus verdades, exaltando tu poder, exaltando a Cristo, porque no hay un Dios como tú, ni lo habrá nadie. Puede hacer las cosas, las maravillas que tú haces, Padre Santo. Gracias te damos por obrar en nuestras vidas y en las vidas de cada uno, los que estamos acá y los que se encuentran allá en casa en esta tarde. Sea obrando en una manera especial, en una manera poderosa, como siempre lo haces, mi Dios. Y a ti te damos todo honor y toda honra y toda gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden tomar su lugar. ¿Alguien aquí, cuántos hemos escuchado estas frases? Para de llorar o te voy a dar para que llores. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? Para de llorar o te voy a dar para que en verdad llores. ¿Cuántos padres han usado esas frases? Ustedes no, la mayoría de nosotros. Otros, ¿cuántos les hemos dicho a nuestros hijos? Si no paras de hacer eso, te voy a quitar el teléfono. Y eso para los hijos es algo, una amenaza. Es peor. Ellos prefieren que les golpees ahora, que les disciplines, que les quites el teléfono. O los videojuegos. Tú les dices eso, es algo que ellos se encienden, ellos. ¿Cómo? No puedes hacer eso. Entonces, eso es lo que Dios le dijo al pueblo después de que tuvieron esta conquista. Les dijo, vayan a arrasar con todo lo que está allí, pero los tesoros, el oro, la plata y todo eso lo van a traer para el tesoro de Jehová. Y todos hicieron eso. Dios derrumbó los muros
y destruyó a los muros de Jericó. Y entonces el pueblo, los guerreros de Josué, del pueblo de Dios, fueron hacia adelante a conquistar al rey, y todo ya estaba ganado porque ellos estaban asustados. Cuando los muros cayeron, en verdad que Jericó ni querían pelear. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sabían que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. Ellos, no fue el grito de ellos que cuando ellos gritaron, que todos gritaron a una, que los muros se caigan. No sé ni lo que gritaron, pero cuando ellos gritaron, no fueron los gritos. No fue la sabiduría de Josué, del hombre. No fue la astucia del comando general del ejército de Israel. No fue nada de eso. Fue el poder de Dios. Porque vamos a ver en esta noche el tema, y vamos a hablar en los próximos minutos que me restan, lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios. ¿Qué es lo que mueve a Dios, hermanos? Te puedo hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que mueve a Dios? Vamos a verlo en esta noche. Lo que mueve a Dios. Lo que mueve a Dios, como podemos ver y ya hemos visto en todo el capítulo 6, lo que movió que los muros fueran derrumbados fue la fidelidad, no solo de Dios, la fidelidad de su pueblo. Dios, hermanos, se mueve cuando uno es fiel a Dios. Él ve la fidelidad. Dios lo había podido hacer sin que ellos dieran la vuelta. Pastor, ¿cómo tú dices que fueron la fidelidad de ellos? Está comprobado en la Biblia. Porque Él les dijo, vayan y hagan esto. Y ellos lo hicieron. Den una vuelta cada día por 6 días, y el séptimo den 7 vueltas. ¿Dios lo podía haber hecho sin que dieran vueltas? Absolutamente, sí. Pero ¿por qué quería ver? Para que ellos dependieran de Dios, para que ellos aprendieran la fidelidad de Dios. Si ellos eran fieles a Dios, Dios iba a ser fieles a ellos. Y vemos la mano poderosa de Dios obrar en los gigantes, obrar en los problemas, en las dificultades de su pueblo. Cuando uno es fiel a Dios, mueve la mano poderosa de Dios. Y qué bendición cuando podemos ver que la mano de Dios, hermanos, se puede solamente mover por la fidelidad de su pueblo. Ahí lo puedes ver claramente, vez tras vez, no solamente en el capítulo 6, pero en el capítulo 1 hasta el capítulo 6, en cada capítulo vemos que Dios les decía, hagan esto, y ellos lo hacían. Hay un dicho que dicen aquí, y que la verdad es una realidad. Obedecer a la mitad es desobedecer, es desobediencia. En inglés es late obedience is disobedience. En español es así: obediencia tarde es desobediencia. Cuando nosotros pensamos, yo sí obedecí a Dios, pero lo obedecimos cuando nosotros quisimos, ya para Dios no cuenta. Ya para Dios es desobediencia. Y nosotros tenemos que aprender estas lecciones. ¿Qué es lo que yo puedo aprender en estas lecciones? Puedo aprender, hermanos, que Dios le place. ¿Qué es lo que mueve más la mano de Dios? La obediencia de su pueblo. La obediencia de su pueblo. ¿Cuántos de ustedes le dan algún premio a su hijo cuando le desobedece? Nadie. Si está aquí alguien que le da un premio a su hijo cuando lo obedece, que Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros. Sí, que lo desobedece. Si tú le das un premio a tu hijo cuando te desobedece, Dios ha tenido mucha misericordia de ti. Sí, entonces no le ama. Porque ¿cómo vamos a recompensar algo que no está bien? Entonces, de la misma manera, Dios nos pide, y Él nos va a recompensar cuando nosotros, y Él va a mover su mano poderosa en nuestras vidas cuando nosotros acatamos lo que Él nos dice en su palabra. Ellos sabían, ¿sabe por qué, hermanos? Y vemos también, vamos a ver en esta parte, la otra fidelidad también, el otro lado de la fidelidad de Dios. ¿Cómo, pastor? Dios es fiel de doble manera. Aprendamos esto: Dios es doble o triplemente fiel, pero vamos a verlo doble por ahora. Vayan conmigo, ya que están ahí en Josué 7.
Vamos a comenzar este capítulo y solamente vamos a tocar 3 versículos de aquí y nos vamos a casa. Dice el 7:1, ¿están ahí? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Heben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Hermanos, habían conquistado, no tiene sentido, habían conquistado la ciudad más fuerte, el ejército más poderoso de ese tiempo. Y ahora, porque no obedecieron, fueron todo el pueblo o uno que tomó del anatema. ¿Cuántos fueron? Uno. Pero como Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel, les había prometido que Él iba a estar con ellos, y Dios lo cumple. Siempre que Dios promete, Él cumple, hermanos. Y si no nos ha cumplido, que tú digas un día, o que tú digas y tú puedas pensar en esta noche: bueno, Dios no me ha cumplido a mí, Dios no me ha cumplido a mí. No es porque Él no es fiel, no es porque Él no cumple sus promesas, es porque nosotros no cumplimos. Es porque nosotros no acatamos su palabra. Es porque nosotros en alguna área de nuestras vidas no estamos bien. No es por Dios, es por nosotros. Es por mí que yo me pierdo la bendición de Dios. Es por mí, no es por Él, porque Él es fiel. Él es fiel, Él es fiel. Él es fiel a sus promesas. ¿Y cuántos han escuchado también? Por eso estoy mencionando estos: por uno la pagan todos. Y entonces ahí Acán prueba la fidelidad de Dios. Acán prueba la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios había dicho? Que si uno del pueblo de Israel desobedeciese a Dios, todos iban a sufrir. Todos iban a sufrir. Todos. Ellos habían hecho este pacto. Dios había hecho este pacto con ellos. Si alguien lo desobedecía, todos sufrirían como nación. Como nación, no solamente. ¿Y por qué nosotros, Señor? ¿Por qué tenemos que pagar cuentas por ellos? Porque habían hecho un pacto con Dios. Y por uno la pagan todos. No es justo. Dios es justo, porque Él siempre había cumplido todo. Él había estado con ellos y está con ellos hasta este momento. Él está con ellos. Dios es fiel, hermanos, en todo momento. Dios es fiel todo el tiempo. La culpa no es de nosotros. La culpa es nuestra. Pero muchos pensamos: no, la culpa no es mía. La culpa no es de nosotros. Sí, es nuestra culpa. Encontré una persona hace como ya 4 años, cuando dábamos los discipulados en casas, porque así comenzamos los discipulados. Íbamos varias por pareja, una pareja íbamos a una familia, a una casa esta semana, y cada semana los viernes hacíamos discipulado en las casas. También hacíamos oración. ¿Cuántos se recuerdan cuando teníamos cultos de oración en casas? ¿Cuántos se recuerdan? Todo eso hacíamos. Pandemia y todas estas cosas pues nos limitaron a hacer estas reuniones en casa y tantas otras actividades que hacíamos. Pero gracias a Dios que hemos estado retomando muchas más actividades. Pero me decía era una creyente, me decía: yo estoy brava con Dios. Así me dijo, en pocas palabras. Y le dije: ¿por qué? Y ella me dijo: porque mi esposo murió hace meses. Y le digo: ¿y cómo murió? Bueno, un accidente, me dice. Un accidente automovilístico. Él manejaba
¿cómo le llaman a los tractores grandes, a los trailers? Aquí, ¿cómo le llaman ustedes, hermanos? De Cuba, ¿cómo le llaman, hermano? Un tractor trailer, un tractor, un camión, un trailer, un semi, exacto. Y dice, él manejaba uno y en uno de esos, un carro, o sea, no tenía como, uno piensa que el más grande gana, ¿no? Pero un carro pequeño vino, lo impactó, pero no es como lo impacta. Y al que estaba en el tráiler, en el camión grande, él murió. Y ella estaba resentida con Dios. Y le pude testificar, le pude hablar de la palabra de Dios y le pude decir esto a través de la palabra de Dios. No es la culpa de Dios. Hay 3 causas, le digo, quiero compartirlas con ustedes, que ya las ha compartido. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan? ¿Cuáles son esas 3 causas? ¿Cuántos de ustedes recuerdan? ¿Cuáles son las causas por qué Dios trae disciplina o permite las cosas? ¿Cuántos recuerdan? Díganme por lo menos una. Yo sé que ustedes se recuerdan. Sí, desobediencia. ¿Qué, hermano? Propósito. El enemigo. Miren, les voy a recordar. Es, bíblicamente hablando, en Génesis está, ¿por qué Dios sacó a Adán y a Eva? Desobediencia, pecado. Entonces yo dije, desobediencia, pecado. Es la causa número 1. Número 2, ¿quién hizo que la mujer cayera en pecado? El enemigo. Causa número 2, el enemigo. Causa número 3, ¿qué hizo que Adán también participara con su esposa? Descuido. Ahí están las 3 causas: pecado, enemigo y nuestro descuido. Y decía, wow, en todo este tiempo yo he estado pensando que era culpa de Dios. ¿Por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios lo hizo? Pecado, que es desobediencia. Enemigo, que el enemigo anda, él nos quiere. ¿A qué vino el enemigo? A destruir, a matar, robar, hurtar, que es lo mismo robar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, ya podemos entender mejor por qué es que Dios estaba trayendo disciplina a ellos por el pecado de uno. Ahí dice, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. El pecado de Israel los llevó a la derrota en Ai, que ahí eran pocos, y los hicieron correr, y hasta ellos, el pueblo de Israel, los guerreros de Israel, de Josué, tuvieron 36 hombres que perecieron por el pecado de uno. Hay veces que pensamos que nuestro pecado no va a traer consecuencias y que no, o solamente nos va a traer consecuencias a nosotros, pero no, el pecado trae consecuencias a todos. Si yo caigo en pecado, no solamente mi familia va a sufrir, yo voy a sufrir, mi familia va a sufrir, pero ustedes van a sufrir. Todos vamos a sufrir. Todos sufrimos. Y hay veces que el enemigo usa que siervos de Dios caigan en pecado para que la gente que no es creyente puedan decir, ven que ese pastor, mire cómo cayó. Y también ustedes, la misma congregación diga, uy, el pastor nos predicaba del pecado y mire, cayó en pecado. ¿Por qué caemos en pecado? Por el descuido, por nuestro descuido espiritual, por no estar atentos, por no estar velando, por no estar vigilando. Y ellos lo hicieron. Y por culpa de Acán, en esta noche se van a grabar bien por culpa de Adán también estamos en esta condición. Y por culpa de Acán estaban sufriendo todo el pueblo. Y Josué estaba tan desanimado. Mira, cuando uno pasa por circunstancias así, acá vemos a otro Josué. Yo veo en el capítulo 7 ya no al Josué tan valiente. Vean a continuación, acompáñenme, vean. Y lean conmigo estos siguientes versículos. Y los de ahí quedamos, ¿no? Que derrotaron. Y el pueblo dice, en la parte B, por lo cual el corazón del pueblo, ¿qué dice? Del pueblo de Israel, ¿qué dice? Desfalleció y vino a ser como agua. ¿Por qué vino a ser como agua? Porque estaban desanimados, llorando. Estaban tan derrotados, tan desanimados, que diciendo, ¿cómo puede ser posible que estemos atravesando por esta situación cuando Dios nos ha dado victoria tras victoria? Hasta aquí es la primera vez que sufren una derrota por causa del pecado, por causa de uno.
de una persona. Hay otro dicho que es que yo pienso que la gente lo sacó de la Biblia, que dice que los justos pagan por los pecadores. Y así se sentía el pueblo. Estaban ellos siendo justos, ellos eran justos. ¿Ellos habían hecho algo malo? No, habían obedecido, habían hecho todo lo que Dios les mandó a Josué, y ellos todos hicieron, pero uno dijo, no se va a notar. Y hay siempre uno en las congregaciones, no se va a notar. Si yo hago esto, la congregación no va a sufrir. Por uno no solamente sufre la familia, pero sufre la congregación, por el pecado de uno. Por mi pecado puedo que la congregación sufra. Por su pecado también, no crean que solamente el pastor. Por su pecado también puede sufrir la congregación. Por nuestro pecado sufren los demás. Por el pecado de uno, que haya uno en el coro que está de mala actitud, que no esté ahí acatando, sufre todo el coro. Sufre toda la alabanza que va para Dios. Por uno. Entonces tenemos que estar bien pendientes a esto, iglesia. Por uno puede sufrir todo el pueblo. Y había derrota. Ellos estaban, dice, como agua. Estaban tan desanimados por el piso, literalmente. Entonces Josué rompió sus vestidos. Ve que tan desanimado estaba. Y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Solamente estaba buscando de Dios. Él decía, ¿cómo puede ser posible que todo lo hicimos correcto, Señor? Todos estamos aquí, pero yo me presento, yo soy el responsable por todos ellos. Él era responsable, hermano. El líder es responsable siempre, el pastor es responsable por las ovejas. Si nos falta una, Dios me va a llamar a cuentas a mí. Pero hay ovejas que se tienen que dejar porque no quieren escuchar al pastor. Y se tienen que dejar. Y allá ellas y Dios, porque Dios ya vio el corazón del pastor, Dios ya vio las veces que trató, Dios ya vio que habló con esa persona, Dios habló, que le aconsejó, que le predicó, que le habló, que oró y que sigue orando todavía, y no escuchan, bueno, se dejan. Y Dios ese es el que se encarga. Él se encarga de ella. Pero hermanos, vemos a otro Josué aquí. Vemos a un Josué derrotado. Ya no es el mismo valiente y esforzado. Es un Josué decaído, rompido, tirado en el piso, delante de la presencia de Dios. Pero qué bendición, hermanos, que aún todavía él reconoció que era responsable y vino a buscar delante de la presencia de Dios. No hay algo más hermoso que cuando nos sentimos tan derrotados, tan desanimados por el pueblo, porque hay veces que así, hermanos, una cosa es estar allá y otra cosa es estar acá. Entonces, hay veces que la gente no entiende por lo que uno pasa. Y no les estoy diciendo esto para que ustedes tengan lástima. No, es para que entendamos por lo que pasa el siervo de Dios. El siervo de Dios por todo está pendiente, se quebranta por ustedes, por cuando les pasa algo. Si se les dice uno a las personas por esto y por esto, es porque el bien de ustedes, por la bendición de ustedes. Yo les digo a mis hijas, mire, les digo todo esto por su bien. Yo les digo a ustedes, ¿cuántos padres les dicen, están conmigo, que les dicen a sus hijos por el bien de ellos? Igual el pastor siempre nos dice por nuestro bien. Cuando nos predica es por nuestro bien, que Él quiere vernos prosperar, Él quiere vernos ser victoriosos en nuestra vida, Él quiere vernos bendecidos, Él quiere vernos que no solamente seamos bendecidos espiritualmente, pero quiere vernos bendecidos materialmente, financieramente y de todo. Eso es lo que uno quiere, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere vernos gozosos, Dios quiere vernos valientes, Dios quiere vernos animados. Pero mira, Él estaba allí en esa posición y estaba postrado delante de Dios hasta caer a la tarde. Esa es la acción más humilde que uno puede hacer. Él perdió el tiempo, perdió la noción del tiempo y dijo, voy a estar delante de la presencia de Dios todo este tiempo porque necesito ser restaurado y que el pueblo sea restaurado. Y dice, él, ¿y quién lo apoyaba, hermanos? Tenía alguien, no lo dejaron solo. ¿Y quién? Y los ancianos de Israel, todos los ancianos de Israel estaban con él y echaron polvo sobre sus cabezas.
Así es de que tenemos una tremenda responsabilidad de Iglesia Bautista Westgate y todos los líderes. No solamente cae sobre mí la responsabilidad, pero sobre los líderes también. Y dice aquí la palabra de Dios que el 7 y Josué dijo: Señor, una oración tremenda. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo? Mira qué desanimado estaba el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Le estaba echando en cara, estaba quejándose. Ay, Señor, ¿qué diré yo? ¿Qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? ¿Cómo puedo dar yo la cara? Le estaba diciendo a nuestros enemigos. ¿Cómo yo estoy dando la espalda a ellos? Estamos corriendo cuando ellos corrían delante de nosotros. Ellos nos temían, éramos un pueblo que Dios estaba usando, que teníamos victoria sobre conquistas, sobre cada batalla. Y ahora mira cómo estamos ahora. Hoy así, siempre cuando hay algo en nuestras vidas, hay pecado en nuestras vidas, hermanos, así vamos a estar en esa condición. Y él empieza a decir el versículo 9: porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Dice, y no solo nosotros, pero ¿qué va a pasar? Nos van a borrar porque los enemigos van a decir, unos cuantos los hicieron correr y mataron a 36 de los hombres más valientes de Israel. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Señor? Ya como me conocían que yo era el comandante, que yo era el general del ejército, ahora me dice, mira, Josué y su ejército los hicieron correr unos cuantos. Y ahora cualquiera le puede ganar. En otras palabras, le está diciendo, cualquier gato puede ganarle al ejército de Israel. Cualquiera los va a hacer correr. Cualquiera. Y él decía, y lo que más le podía a Josué no era su nombre, no era la tierra, no la promesa, pero era el nombre de él. ¿Qué van a decir de que nuestro Dios nos abandonó, nos dejó? ¿Qué van a decir? ¿Por qué Dios escogió a Israel, iglesia? ¿Por qué Dios lo escogió? Por su pueblo. Pero ¿por qué escogió a Dios a Israel como su pueblo? ¿Por qué? Porque le plació. Pero hay un propósito grande que lo dice la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Para que todo el mundo conozca quién es Jehová. Para que todo el mundo conociera el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos. Con ese propósito Dios escogió a la nación de Israel, para que todo el mundo en ese tiempo conociera quién es Dios, el único Dios verdadero. Y mira, ahora está diciendo él, ¿qué van a decir de tu gran nombre que hemos hecho? Mira, pero qué bendición, hermanos, que cuando nos encontramos derrotados, cuando nos encontramos abatidos, cuando nos encontramos desmayando ya, cuando nos encontramos ya en lo último que no podemos más, Dios contesta, Dios obra y dice, el 10, léanlo conmigo para ya estar cerrando. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? No hemos terminado. ¿Por qué estás así? Le está diciendo, levántate. ¿Y por qué estás así derrotado? ¿Por qué estás así? Y eso nos habla. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido alguna vez. Yo puedo levantar la mano con ustedes en este día. Me he sentido así un día. O puede ser en este día que te estás sintiendo así. Señor, ¿cómo es que yo voy a poder seguir? ¿Cómo es que voy a poder continuar? ¿Cómo es que yo voy a poder seguir hacia adelante? Pues para Dios, hermanos, Él nos vuelve a restaurar. Él es misericordioso. Y el pecado que habían cometido aquí es descrito como una infracción. ¿Sabe qué es pecado? ¿Qué es significado de pecado? Si ya le estaba dando la respuesta. ¿Qué significa pecado? Uno dijo separación. ¿Qué significa pecado, hermano? Bueno, es una desobediencia a Dios. Caliente, hermano. Caliente. Está ahí casi. ¿Qué significa pecado?
La palabra pecado. ¿Alguien se ha puesto a pensar que nosotros sabemos que es pecado todo lo malo? Eso, en otras palabras, Dios se encierra que le llama pecado a todo, idolatría, mentira, todo eso. O sea que la palabra pecado encierra muchas cosas. Bien caliente. Infracción. ¿Qué hace el oficial, el policía, cuando nosotros quebramos la ley y nos pasamos una luz en rojo? Una infracción. Pecado, anótenlo allí, hermanos. Pecado, el significado de pecado es infracción. Una infracción. Una infracción. Algo que ha quebrantado la ley de Dios. Entrar en la palabra, hermanos, cuando hay una palabra en inglés que ustedes la han visto en los anuncios cuando vamos a evangelizar o cuando están haciendo un trabajo en una casa, que le dice, no solamente dice no entre, le dice no trespassing, no traspasar, es no entrar sin permiso, no invadir, no pecar. La palabra trespass en inglés quiere decir no pecar, no abusar. Y era lo que Acán había hecho. Acán había encontrado una excusa y decían, no, nadie se va a dar cuenta. Y así pensamos, no, nadie se va a dar cuenta, porque lo hacemos a escondidas. Nadie va a saber y lo hacemos aquí. Nadie se va a dar cuenta que estoy haciendo esto acá, pero Dios siempre nos está viendo. Cuando yo recién convertido, me invitaban a fiestas y iba por estar con la familia, que no me sentía nada bien, pero ahí estando en la fiesta, ustedes saben, siempre las familiares decían, te va a ver el pastor que estás aquí, te va a ver el pastor que estás aquí, ay de ti, cuando se entere te va a reprender. Yo le decía, bueno, no tiene que saber él, porque el que me está viendo es Dios, y él es el que a él le voy a dar cuentas. Y a veces así pensamos que nadie va a hacer, pero delante de Dios, hermanos, nadie tiene excusa cuando ha cometido una infracción contra Dios. ¿Y cuántas infracciones no hemos cometido delante de Dios? Todos aquí hemos infringido la ley. Esa es la palabra correcta. Infringido la ley. Todos aquí somos pecadores. Y qué bendición para Dios. Mira, aunque entiende que somos pecadores, pero lo que yo no entiendo y lo que tú no entiendes también es esto: que a pesar de que somos pecadores, Dios nos bendice. Que a pesar de que somos pecadores, Dios nos ama. Lo compartí allá en el funeral. Romanos 5:8, ¿qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama. Eso yo no lo puedo entender, ni tú lo puedes entender, que a pesar de que Él nos provee, a pesar de que nosotros seguimos infringiendo, a pesar de que nosotros no hacemos lo que estamos supuestos, Él nos sana de una enfermedad, Él nos saca de una desesperación, Él nos bendice materialmente, espiritualmente, Él nos da una esposa, nos da unos hijos o hijas, nos da su palabra, nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha limpiado, nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha restaurado y nos ha hecho sobreabundar en gran manera. Y mira, nos corona, como dice la palabra de Dios, de su misericordia. Quiero solamente leerte un salmo brevemente aquí en Salmo 103, que a pesar de todo lo que hacemos, Dios nos sigue bendiciendo. Y esto yo no lo puedo entender, yo creo que no lo voy a entender hasta que llegue allá la gloria. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Iniquidades, hermanos, ¿qué es una iniquidad también? Estoy enseñando en esta vez. ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad es un pecado continuo, repetido y repetido y repetido. Esa es una iniquidad. Que ya sabemos el pecado y seguimos cometiendo eso se vuelve para Dios iniquidad. Eso es iniquidad. Entonces dice Él, el que perdona todas tus pecados repetidos. Eso es lo que está diciendo aquí. Todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. ¿No lo tienen para proyectarlo? Salmo 103, si no está bien. Yo se los comparto aquí. El que rescata del hoyo tu vida
el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es, hermanos. Dice el versículo 8, misericordioso y ¿qué? Y clemente es Jehová. Gracias a Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Vemos la fidelidad de Dios. Hermanos, misericordia también se traduce a fidelidad de Dios. Y grande en fidelidad para con nosotros. Grande es fiel su fidelidad para con nosotros. Y dice, y este versículo también me llama la atención, dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Gracias a Dios porque tenemos un Dios así. Que a pesar de que nosotros no obedecemos, no somos fieles, Él es fiel para con nosotros. Pero no debe de existir esa excusa en nosotros. Cuando vienen ataques a mí de parte del enemigo y vienen ataques a ustedes de parte del enemigo, ¿cuántos son atacados por el enemigo aquí? Nos comenzamos a quejar como Josué. Si Josué se quejaba, todos se quejan. Todos nos quejamos, comenzamos a echar en cara a Dios, porque Él estaba echando en cara a Dios. ¿Y cómo vas a dejarnos ahora? ¿Cómo vamos a estar siendo avergonzados y nos van a borrar de la faz de la tierra? Van a acabar con nosotros. Pero cuando estamos en ese y el enemigo nos ataca con todos estos pensamientos de desánimo, es cuando debemos de ser, hermanos, quebrantar nuestro corazón delante de Dios y ser más agradecidos. Ser menos quejumbrosos, más dispuestos, más humildes, más dispuestos de corazón para servirlo, como el apóstol Pablo, que hemos visto que enseguida le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y enseguida predicaba y testificaba el evangelio. Cuando vienen ataques así, deberíamos hacer lo mismo que hizo Josué y que hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo voy a seguir adelante. Gracias por darme la fortaleza, gracias por seguir hacia adelante. Cuando vienen esas pruebas a nuestras vidas de desánimo, que debemos de seguir confiando en la fidelidad de Dios, que Él me ha sustentado, que Él me ha proveído, que Él me ha protegido todos los días y me sigue proveyendo. Yo le daba gracias a Dios el día de ayer porque me protegía, porque me protege, que a veces no lo merecemos y a veces también no lo asimilamos y a veces que no nos detenemos a recordar la fidelidad de Dios. Y es muy importante recordar la fidelidad de Dios. Yo recordaba en estos últimos días la fidelidad de Dios, que hace 23 años para ser exacto, yo me encontraba en una situación que donde me encontraba, aunque tenía trabajo y estaba esperando visa para poder regresar a Estados Unidos, tuve que ir a Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez, una ciudad muy caliente, muy tremenda, donde han asesinado miles y miles de mujeres, peligrosa, donde a mí y a mi esposa casi nos secuestran una vez de recién casados o cuando estábamos comprometidos. Tuve que ir a pedir la mano de ella y le pedí toda la mano y todo el cuerpo. Les pedí todo, no solamente la mano. Pero una ciudad terrible. Y ahí estuve por más de 15 días con solamente cambios en una oficina de un abogado. Me dieron trabajo, la fidelidad de Dios en esa oficina, pero eso sí, me dijeron, aquí puedes quedarte en unas oficinas grandes, bien acomodadas todo, pero con condiciones. Vamos a dejar con candado las oficinas. En la parte principal, Dios abre puertas, me tienen confianza, tú vas a trabajar aquí tienes trabajo, aquí te vas a dormir, aquí vas a quedar, todo ahí. Entonces yo tenía que ir afuera a la ciudad a conseguir comida, todavía menos, no había cama, y yo recordaba que dormía encima de un escritorio. Podía salir a comprar, pero yo quería ahorrar para no desperdiciar y no sabía cuánto tiempo iba a esperar más ahí. Y estuve así y yo decía, Señor, y yo la verdad, hermanos, esto impactó mi corazón y todavía yo no me explico cómo yo pude dormir encima, sin cobija, sin nada suave, así en la madera del escritorio, con mi almohada, era mis cosas que yo traía, era toda mi almohada. En los fines de semana, desde el viernes cerraban temprano y ponían el candado. Tenía que yo conseguir la comida porque el sábado, desde el viernes por la tarde, no podía salir ya por la noche.
menos el sábado, menos el domingo, no podía ir a la iglesia, tenía que estar allí. Y allí me la pasaba. Yo dije, ¿cómo lo hice, Señor? Pues fuiste tú. ¿Cómo no amanecía tan cansado a pesar de no tener nada suave para dormir? ¿Cómo lo hice? Es que la presencia de Dios estuvo conmigo. Y dije, gracias, Señor, porque tú estuviste conmigo. Aunque no tenía almohada, me dabas descanso. Aunque no y no sufrí mucho. Eso no es nada comparado a lo que otros sufren. Eso no es nada. Y yo daba gracias a Dios en estos tiempos porque Dios ha sido fiel para conmigo. Dios nunca me ha dejado, nunca te ha dejado. Dios nos ha traído hasta aquí, hasta este día. Dios, hermanos, es un Dios tan fiel para con nosotros. Yo sé que tú has pasado por una trayectoria de enfermedad. Los hermanos que están aquí, que han pasado por cáncer, por tumor, y que tuvieron que tomar quimioterapias, y cómo se sentían, y cómo han sufrido, y cómo han pasado, y tanto que han sufrido en la vida. ¿Quién les ha sustentado? ¿Quién no les ha dejado? ¿Quién les ha fortalecido? ¿Quién les ha proveído? ¿Quién nos ha proveído? ¿Quién nos ha alimentado y ha proveído Dios para que alimentemos a la familia? En pagar cuentas. Y en esta inflación que estamos sufriendo, Dios nos va a seguir proveyendo. O cuando íbamos a trabajar en esas circunstancias que nos sentíamos sin fuerzas y que no podíamos casi trabajar, Dios nos dio fuerzas. Quiero solamente citar este versículo en 1 Samuel 7:12. Dice que tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Quién es el que nos ha hecho prosperar materialmente? No solamente espiritualmente. ¿Quién nos ha hecho prosperar financieramente? ¿Recuerdas cuando estabas en tu pueblo? ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo atravesaste el mar? ¿Cómo atravesaste el desierto para llegar hasta acá? ¿Quién te sostuvo? Fue Dios. Los que tuvieron que pasar por ese camino así, gracias a Dios yo no tuve que pasar por ese, y muchos no pero la cantidad, la mayoría de gente tiene que pasar por desiertos, literales, tiene que caminar, tiene que sufrir. ¿Y quién estuvo allí contigo? Fue Dios. ¿Quién es el que nos ha dado para edificar una casa? El auto que conduces, la posición que tienes en la empresa, el negocio que tienes ahora. Cuando estuvimos enfermos en esta pandemia reciente de hace 2 años, ¿quién se contagió y que estuvo a punto de morir? Algunos de ustedes que estuvieron graves. En verdad, bueno, aquí la mayoría, gracias a Dios que los que estamos aquí, bueno, solamente algunos, como el hermano, estuvo a punto de morir. ¿Saben quién lo sustentó? Dios. Dios lo sustentó. Estuvo a punto de ya no contar más días acá en la tierra y dejar a su esposa y a sus hijos, pero Dios fue el que lo sustentó. Dios el que lo tiene aquí. Esa es la fidelidad de Dios, y debemos recordar, es bueno recordar de vez en cuando la fidelidad de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josué? Recuérdate de todo como yo he estado contigo. Levántate de allí, no te desanimes, Josué. Sigue adelante, sigue confiando, yo soy bueno. Pueden ponerse de pie y leer conmigo esta última cita en esta noche, y les agradezco por estar atentos a la palabra de Dios. No tienen que estar atentos a mí, pero la palabra de Dios. Lamentaciones 3:22 y 23, y lo hacemos en voz alta, lo decimos porque es importante recordar siempre la bendición, la fidelidad de Dios. Desde el 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios, hermano. Podemos verlo todos los días. Él ha sido fiel, nos ha sacado, no solamente nos ha librado de la muerte física, pero nos ha librado de una muerte segunda. Nos ha sacado del pozo de la desesperación, del pozo del lodo cenagoso. Nos ha pastoreado, nos sigue amando, nos sigue proveyendo. Cuando
¿Quién fue el que estuvo contigo cuando pensabas que tu matrimonio se deshacía? Fue Dios que llegó a tiempo, enviando a sus siervos que somos nosotros humildes siervos. ¿Te acuerdas de eso? Fue Dios, la fidelidad de Dios. Padre, gracias te damos en esta noche.